Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. No se vaya a perder esta enseñanza desde el principio hasta el fin. Espero que usted esté muy atento hoy a la palabra. No coja el mensaje al final del mensaje, sino que esté atento, porque a veces uno se sienta allí y la mente comienza a irse. Es que dejé, no sé si apagué la estufa, si no la apagué, no sé si hice esto, no sé si hice lo otro, hoy tengo que hacer esto, esta semana tengo que hacer tal cosa, y se sienta y deja que la mente se vaya, y está recibiendo usted la palabra, pero resulta que no la está llevando a su intelecto y a su corazón. Así que yo le invito a que el mensaje de hoy, como todos los días, usted le ponga mucha atención, usted esté metido en la palabra de Dios, desde el principio hasta el final del mensaje. A su nombre, a su nombre. Bien, escúchelo bien, mi amado hermano. El tema del día de hoy se llama los principios y no las emociones. Definiendo dentro del tema de los principios y valores. Principio se define como una idea o norma personal que rige el pensamiento o la conducta. Principio también es el conjunto de reglas más importantes que determinan el modo de pensar o de actuar. También entendemos como principio, o dentro de las definiciones tantas que hay, como el conjunto de valores. Principio es como el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de una persona, una comunidad o una organización. Ahora, dentro de los principios hay un conjunto de valores que están el respeto, la tolerancia, la equidad, la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, la lealtad, la fidelidad. La diferencia entre un religioso y un cristiano está en los valores y principios que éste debe manejar. Escúchelo bien. Ahora, yendo a la palabra, a la segunda carta a Timoteo, vaya a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, gloria a Dios, gloria al Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, a su nombre, a su nombre. Versículo 19, dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire usted, quiero que se siente por ahora. Gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. Escuche bien esta enseñanza. Por eso les dije que yo quisiera que estuvieran muy atentos desde el principio hasta el fin de esta enseñanza, hasta la parte final de esta enseñanza. A su nombre. Dice la palabra, escúchelo bien, pero el fundamento, dice la escritura, mi amado hermano, pero el fundamento del Señor
¿Está qué? Firme. Sigue firme. Y teniendo el Señor este sello, escúchelo bien, teniendo el Señor este sello, Él conoce a los que son ¿qué? A los que son suyos. Y por eso dice: apártese todo hombre y toda mujer de toda iniquidad a su nombre. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el fundamento del Señor es firme y está hecho. Escúchalo. ¿Y cuál es el fundamento del Señor? El fundamento de Dios es el conjunto de principios y valores que están en la palabra. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento del Señor. Y para el Señor, todo este conjunto de principios, los principios cristianos, son los que hacen que el Señor conozca. Es como un sello, dice. Es como un sello, dice, a través de ese sello, quien lleva este sello en su vida, entonces, a través de ello, Dios conoce al que es de Dios y el que no es de Él. ¿Lo acaba de leer o no lo acaba de leer? Quiero que lo leamos todos este versículo. Pero el fundamento de Dios, segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, a su nombre. Entonces, ¿cómo conoce el Señor al que es de Él y el que no es de Él? ¿Cómo lo conoce? Lo conoce a través de un sello que está aquí adentro. Escúchelo. ¿Y cuál es ese sello? El fundamento de Dios, que está firme. ¿Y cuál es el fundamento de Dios? Pues es todo el conjunto doctrinal, toda la doctrina de Cristo. Y dentro de la doctrina cristiana están ¿qué? Los principios y los valores. ¿Lo entendió o no lo entendió? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? La diferencia entre un religioso y un cristiano es que al religioso le importa un pito los valores, le importa 5 los principios. Escúchalo bien. A un religioso le importa un pito lo que Dios piense, lo que Dios diga y lo que Dios quiera hacer. Le importa un bledo. A un religioso lo único que le importa es el milagrito. ¿Cuánto lo están entendiendo? A un religioso lo único que le importa es que Dios le haga el milagro. Eso es lo único que le importa a un religioso. Por eso es que el religioso busca a la Virgen, busca al duende, busca al monacho, busca el fetiche, busca, es decir, el que le prometa al brujo o al hechicero o al mismo diablo, el que le prometa el milagro y se lo dé, con ese se va. ¿Lo entendió o no lo entendió? Pero al cristiano no le importa nada de ello. Le importa es Cristo y los principios y valores que el Señor nos ha enseñado. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Entonces vamos a ver uno de los más importantes principios que están dentro de la doctrina cristiana. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Porque ¿cómo va a conocerte el Señor? El Señor te va a conocer y me va a conocer a mí por los principios que yo maneje. ¿Cuánto lo entienden? Por los principios que yo maneje. Allí me va a conocer el Señor, a su nombre. Entonces, miremos el primer principio que quiero ver en este día, y que es un principio cristiano, es el principio de la dependencia. El principio de dependencia. Escúchelo bien. ¿De qué se trata este principio? Dice la palabra del Señor en Juan
capítulo número 15, versículo 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. A su nombre. Un principio de los más, digámoslo, de los fundamentales dentro de la doctrina cristiana, para un cristiano, es que ese cristiano tiene y debe depender de Dios. Escúchelo bien. Y la Biblia lo dice también en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. A su nombre. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo número 10. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Marcos capítulo número 10, versículo 13. Dice la palabra: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía a la gloria del Señor. Mire usted, ¿por qué habla de los niños y dice que el cristiano, todo discípulo, para ser un verdadero discípulo del Señor y heredar el reino de los cielos, tenemos que ser como niños? Porque nadie es más dependiente que un niño. A su nombre. Un niño es casi, diría yo, que totalmente dependiente ¿de quién? De sus padres. Entonces, la dependencia hacia el Señor es y debe de ser un principio inamovible en nosotros. Un principio inamovible. ¿Por qué? Porque a través de la dependencia hacia el Señor, nosotros aprendemos a cultivar y apropiarnos de ciertos valores. Uno de ellos, la fidelidad a su nombre. Dentro de la dependencia a Dios hay un valor muy importante que es la fidelidad. La fidelidad primeramente ¿a quién? A Dios. ¿Cómo vamos a serle fiel a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, o los hijos a los padres, si no somos fieles al Señor? ¿Cómo vamos a esperar que nuestros hijos dependan de nosotros si nosotros no dependemos del Señor? A su nombre. Es un principio que nosotros lo transmitimos cuando los demás nos vean que nosotros dependemos del Señor. Hay personas que dependen de Dios por una circunstancia. Yo necesito que Dios me quite este problema y voy a depender, y te prometo, Señor, que voy a la iglesia, y te prometo, Señor, que iré a la iglesia, leeré la palabra, ayunaré los miércoles, no me voy a perder esta bendición y voy a seguirte, Señor, con mucha fidelidad. Pero apenas se soluciona el problema, se acabó la dependencia a Dios. Y Dios no quiere que usted deje de depender de Él. La Biblia dice que nosotros somos, acabamos de leer, que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y que el pámpano que no permanece cae y es hollado y echado en el fuego. Y que si queremos llevar mucho fruto, debemos depender de Él. Debemos estar como la vid, como el pámpano o el racimo de uva pegado a la vid. La vid es la planta de la uva. Si el pámpano no permanece adherido a la vid, este se seca y es hollado.
y es vuelto nada. Por eso el Señor quiere que en nosotros se establezca un principio: dependencia de Dios, dependencia del Señor. ¿Y cómo dependemos del Señor? Bueno, a través de la palabra. La palabra es verdad. Cristo es la verdad, es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando usted depende de Cristo Jesús, va a depender de los principios y los valores que Dios nos ha dado a través de la palabra, a su nombre. De otra forma, dicho de otra forma, usted va a depender de la palabra. Entonces miremos la vida de un religioso. ¿Un religioso depende de Dios? No. Él, así como va donde el brujo, va donde el hechicero, va donde el santo, va donde prende una vela, hace y deshace, pone la planta de sábila, hace cosas y está bregando a depender del que más, el que más le oferte. Es decir, el santo que está en oferta, el santo que está en promoción, de él se pega. ¿Cuántos lo están entendiendo? O el santo que esté de moda. Nosotros los cristianos no buscamos un santo de moda. Nosotros sabemos que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Aleluya, a su nombre. Y eso es un principio fundamental dentro del cristiano: el amor hacia el Señor. Ahora, esa dependencia hacia el Señor, esa dependencia, escúchalo bien, que muchos lo pueden ver como nocivo, para nosotros los cristianos es lo más saludable que puede haber. Porque esa dependencia hacia el Señor nos introduce en el reino de Dios, nos introduce en su reino. Escúchalo bien, en el reino de Dios no permanecen. El reino de Dios está conformado por principios de Cristo, a su nombre. Y allí, al entrar al reino de Dios, esa dependencia nos hace permanecer en el reino de Dios y que no nos salgamos fácilmente del reino de Dios. ¿Qué hay fuera del reino de Dios? Fuera del reino de Dios hay inmundicia, hay pecado, hay engaño, hay maldad. Pero dentro del reino de Dios hay santidad, hay pureza, hay integridad, a su nombre. Luego, cuando yo dependo de Cristo, cuando yo aprendo este principio tan importante, que yo dependo de Cristo, el diablo me puede venir a ofrecer lo que yo quiera. El diablo me puede venir a ofrecer pecado. El diablo me puede venir a ofrecer carne. El diablo me puede venir a ofrecer adulterio. El diablo me puede venir a ofrecer cualquier cantidad de cosas que él ofrece. Pero si yo aprendo a depender de Dios y tengo ese principio claro de mi dependencia hacia el Señor, yo sé que el pecado me va a desprender de Dios. Entonces digo no al pecado y sí a las cosas del Señor, porque tengo ese principio claro. No me puedo soltar de la mano de Dios. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. A su nombre. Un segundo principio muy importante que quiero ver en este día es el principio de autoridad. Escúchelo bien. El reino de los cielos se hace fuerte, dice la palabra, y el reino de los cielos se instaura aquí en la tierra a cada persona a través de principios y valores. El segundo principio es el principio de autoridad. El Señor dice en la palabra, en Mateo capítulo 8, gloria a Dios, versículo número 5, Mateo capítulo 8, gloria a Dios, versículo número 5. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quizás este sea uno de los principios más difíciles de guardar, ya que nadie quiere que otra persona le esté diciendo lo que tiene que hacer. De las cosas más difíciles que nosotros
tenemos que aprender es a someternos y a recibir órdenes. No nos gusta mucho eso. Nos cuesta demasiado someternos a la autoridad. Escúchelo bien. El anhelo más grande del ser humano es la independencia. Es no depender de nada. Y es ahí la rebeldía. Es ahí la falta de sujeción a la autoridad. El cristiano quiere tomar con libertad sus decisiones. Y el reino de los cielos dice, esto no debe ser así. Una de las confrontaciones más grandes que tiene el ser humano es consigo mismo con respecto a la autoridad. El joven crece, el niño cuando está pequeño le cuesta trabajo someterse a la autoridad. Pero cuando el niño es bien criado, le enseñan a someterse a la autoridad, a obedecer. Pero llega un momento en que él se quiere rebelar. Llega un momento en que él quiere volar con sus propias alas y decir, yo no quiero someterme a ninguna regla. Yo no quiero someterme a esto ni a lo otro. Y eso es un principio satánico. Eso es uno de los principios que Satanás, escúchalo bien, así como hay principios cristianos, hay principios demoníacos. En otras palabras, los que siguen a Satanás siguen sus principios. Y uno de los principios demoníacos más horribles que hay es la rebeldía. Satanás instauró su reino. ¿Por qué hablo de que Satanás instauró su reino? La Biblia nos habla de dos reinos: el reino de Dios, el reino de Cristo y el reino de Satanás, el reino de luz y el reino de tinieblas. ¿Lo habla o no lo habla? ¿Habla la Biblia del reino de las tinieblas? Y quiero decir, el reino de las tinieblas también está puesto con principios. Y uno de los principios que tiene el reino de las tinieblas es la rebeldía. Satanás ha instaurado su rebeldía y promueve la rebeldía en los que le siguen. Escúchalo bien. Y una de las cosas que más le parece duro al cristiano es someterse a la autoridad. Mire que el centurión le dijo, Señor, no necesitas que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo conozco de la autoridad. El mismo siervo le dijo, yo sé que es autoridad. Y déjeme decirle que en el reino de los cielos una de las grandes bendiciones que uno puede alcanzar es aprender el concepto de autoridad, entender el concepto de autoridad y obedecer a la autoridad. Es uno de los principios que cuando lo logramos alcanzar nos avanza demasiado en el reino de Dios. Nos da un gran avance en el reino de los cielos. Y una de las grandes desgracias que el hombre maneja y que los cristianos tienen que manejar es el desconocimiento a este principio de la autoridad. El darse a la rebeldía, el darse a la anarquía, el entregarse al desorden, a una vida desordenada, a una vida sin autoridad, sin ese principio de autoridad, es una desgracia para el que sea. Escúchelo bien, para el que sea. Una vida sin disciplina, porque la autoridad implica disciplina. ¿Cuántos lo están entendiendo? Escúchelo bien. Hay gente, y quiero decirle algo, una persona disciplinada es una persona que tiene el concepto de autoridad. Porque el primer concepto de autoridad es someterme a mí mismo. Si yo digo, a partir de mañana me voy a levantar a tal hora a orar y mañana hago lo contrario, ni siquiera me sometí a mi voluntad. Mi voluntad cuando me acosté era levantarme temprano al otro día y ni siquiera me sometí a esa voluntad. Qué tremendo. Ese es el problema de la rebeldía. Gente que se rebela hasta con sus propios principios, hasta con lo que esa persona quiere. Ahí está la rebeldía. Una persona rebelde, conozca a una persona rebelde por su vida indisciplinada. Es una persona que carece de disciplina. Es una persona que no se somete a una disciplina, ni a siquiera a la disciplina que él sabe que tiene que llevar. ¿Cuántos lo están entendiendo? Es delicado esto. Y esos son principios fundamentales dentro de la vida cristiana. Entonces, dentro de esos principios hay unos valores como la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, la lealtad. Son valores que hacen parte de este principio llamado autoridad. Una persona sin responsabilidad, ¿será que va a reconocer la autoridad? No. Una persona sin ese valor de la responsabilidad, una persona sin ese valor de la lealtad, ¿va a reconocer la autoridad? No.
Una persona sin el valor de la fidelidad va a reconocer la autoridad. No. Mire usted la importancia. Por eso dice el Señor conoce, ya tiene firma su doctrina, dice la palabra, ya tiene firma su doctrina, su enseñanza la tiene firme. Y conoce el Señor como un sello al que la tiene. Aleluya, a su nombre. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender es este principio de la autoridad. La autoridad es supremamente importante. Someternos al Señor, someternos a nuestros padres. La mujer, ¿cómo le cuesta de trabajo someterse a su esposo? Hay mujeres que el marido les pide un favor y dice, ay, no, bla, 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 50 disculpas antes de hacerlo. Entonces el marido tiene que correr a hacerlo. Listo, ya lo hizo. No, esto es duro. Y permítame decir, Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436. Bendición. Liberación. Unción. Sanidad. Prosperidad. Restauración. Esperanza. Milagro. Poder de Dios. Restauración espiritual.